Noviembre del 2020 tenemos el curso de Economía General, para lo cual nosotros contamos con nuestro sílabus correspondiente. En nuestro sílabus encontramos en la primera unidad, en la cuarta semana, en la cual nos habla sobre las divisiones de la economía: economía positiva, economía normativa, economía descriptiva, teoría económica. ¿Qué es teoría económica? ¿Qué cosa es una micro y macroeconomía? Para ello, el día de hoy hemos traído las diapositivas correspondientes a los temas que nos indica el sílabus. Vamos a narrar primero sobre el tema de la división de la economía. Ya hemos visto los conceptos de economía, ¿no? Y vamos a ver cómo es que la economía, como ciencia, se divide, ¿no?, en economía positiva y en economía normativa. Esta economía positiva a la vez se subdivide en dos: la economía descriptiva y la teoría económica. Y la economía normativa tiene una sola, que es la política económica. En nuestro país, la política económica está marcado por, en este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y en la economía positiva tenemos dentro de la teoría económica dos divisiones más, que es la microeconomía y la macroeconomía. El día de hoy vamos a ver qué significa economía positiva, qué significa economía normativa, qué es lo que significa la economía descriptiva, cómo es que se ve la teoría económica, cómo es que los significados de microeconomía, macroeconomía. Así también vamos a contarnos que la sesión anterior tenemos que recordar que tuvimos el 30 de octubre, viernes, ¿no? El 30 de octubre, un poco repasando, que eso sí probablemente entre en el examen, de acuerdo al balotario que se ha establecido, pero igual, ¿no? Vamos un poco a recordar qué hicimos. Ok, en la clase pasada vimos el qué producir, cómo producirlo, para quién producirlo, ¿no? A eso se trataba. ¿Qué eran los problemas económicos fundamentales de toda sociedad? Bueno, un poco ahí vimos qué era la economía, eso puede entrar en el examen, el significado de economía. ¿Qué es necesidad? El concepto de necesidad también entra, ¿no? La pirámide de Maslow no, pero puede entrar para la segunda unidad, ¿no? Porque está bien pegada a la segunda unidad. ¿Qué es el concepto de bien? ¿No? Que son todos aquellos elementos materiales que satisfacen directamente o indirectamente las necesidades de los seres humanos. ¿Qué son los servicios? Son aquellas actividades inmateriales que se destinan directamente o indirectamente a satisfacer las necesidades humanas. El concepto de escasez, ¿no? ¿Qué era la escasez? Surge de la interrelación entre las necesidades humanas y los recursos disponibles. ¿Cuáles son los recursos de una sociedad? Los recursos de una sociedad son escasos, pero ¿cuáles son? Capital, trabajo y... ahí está, tiempo, ¿no? Después también vimos cuál es la esencia del problema económico. ¿Dónde se encuentra la esencia del problema económico? En la escasez, ¿no? Ahí había unos dibujos en la cual nosotros decíamos el problema económico y la asignación de recursos, ¿no? Por un lado, ¿qué hacemos con el problema económico de la escasez y cómo asignamos estos recursos, ¿no? Las dos grandes preguntas de la economía: ¿de qué manera las diversas elecciones determinan qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios? Y la segunda pregunta: ¿en qué punto las elecciones que se hacen en la búsqueda de un interés personal fomentan también un interés social? El problema económico es qué producir, cómo producir y para quién producir. Pero de ese para quién producir también vimos que se pueden salir dos preguntas más: ¿cuándo producir y cuánto producir? Este problema económico se soluciona con la asignación de recursos, dice, ¿no? Recordar el problema de la escasez, por eso era tan importante que leyéramos a Samuelson, y las necesidades de la sociedad, ¿no? El problema económico
había que recordar que los miembros de la sociedad deben tomar decisiones, considerando sus necesidades y recursos. Lo ideal es que ocupen toda la información necesaria y existente para maximizar su bienestar. Cada decisión tiene un costo de oportunidad. ¿Y cuál era ese costo de oportunidad? Era lo que dejabas de hacer, lo que sacrificabas con el objeto de obtener y satisfacer la necesidad existente. Eso vimos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué sistemas económicos existían en el mundo? ¿El problema económico se solucionaba con todos los sistemas económicos? No, pues, ¿no? Habían 3 sistemas económicos: el capitalista, el mixto o keynesiano y el central. El capitalista era liberal o de libre mercado. El mixto actualmente se modificó y es el neoliberal, que es el actual que está vigente, donde participa el Estado como tercer miembro. Y el central es el socialista o el comunismo. En el sistema liberal o de libre mercado dijimos que el mercado lo determina a través de la demanda, ¿no? ¿Qué producir, cómo producir y para quién? Las empresas producen aquellos bienes que demanda el público y de acuerdo a esos recursos entra la libertad de competencia. Después, para el que pueda pagar, ¿no? Para el que pueda pagar. Este sistema así liberal, que solamente es marcado por la oferta y la demanda, puro capitalismo sin Estado, colapsó con la crisis de 1929 y fue reemplazado por el sistema keynesiano o de bienestar, que es o sistema neoliberal, donde finalmente participa el Estado. El Estado regula y ayuda en el que producir y pensando en el bienestar común, ¿no? El sector público se aboca a actividades con rentabilidad social. Y el sector público atiende necesidades esenciales de la población. El sector privado va de acuerdo con las competencias. Entonces, al participar el Estado, se convierte en un tercer miembro de este sistema. Este sistema evolucionó del capitalismo, ¿no? Después de la crisis del 29 surgió este sistema neoliberal, al principio se llamaba keynesianismo o del bienestar, y actualmente se está volviendo más capitalista, desigualdad y inequitativo, pero porque muchos estados no están buscando el bien común, ¿no? El bienestar, porque los estados no están asignando los recursos que debieron asignar. Y bueno, este es otro sistema que es el comunista o el que vimos adelante de izquierda. Tiene decisiones del poder central de acuerdo con una jerarquización de acuerdo a los individuos. El organismo central optimiza los recursos y asegura a todos el trabajo. Para todos el Estado provee a bajo costo o gratuitamente. Este sistema es el sistema de Rusia, ¿no? La antigua Rusia, y China, que hasta los años 90 por la caída del muro de Berlín y el fin de la URSS. El sistema desapareció, el único país que tiene esto es Corea del Norte. Y bueno, esto vimos la clase anterior, ¿no? Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la clase del día de hoy, que se refiere a división de la economía. A ver, un minuto, por favor. Listo, estamos en la división de la economía y vamos a ver el día de hoy lo que tiene que ver con economía positiva, economía normativa, economía descriptiva, teoría económica, política económica, microeconomía y macroeconomía. Vamos a continuar. Primero vamos a hablar sobre la economía positiva, que significa lo que es, ¿no? ¿Qué es la economía positiva? Aquí está. La economía positiva describe, analiza y explica los fenómenos y hechos económicos de la realidad. Recuerda, no emite juicios de valor.
lo que fue, lo que es, lo que será. O sea, es siempre en positivo. Describe, analiza, explica los fenómenos y hechos económicos de la realidad. Tiene un carácter científico, la economía positiva. La economía positiva está dividida en dos: la economía descriptiva y la teoría económica. La economía positiva se refiere a la forma de cómo son o cómo se presentan los hechos o fenómenos económicos. Y la economía... Buenas noches. Buenas noches, Sandro. La economía descriptiva describe el comportamiento de los diversos agentes y variables económicas. La teoría económica formula conceptos, principios, teorías y modelos económicos y se basa en lo proporcionado por la economía descriptiva. La economía descriptiva, siguiendo el cuadro sinóptico de economía positiva ampliada, es la siguiente. En el Perú, las instituciones que miden la economía descriptiva son el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, el Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos la economía descriptiva mediante la observación y la descripción. Observa y describe las actividades económicas recogiendo datos e información estadística. Me permite conocer cómo funciona el sistema reflejando la realidad. La teoría económica es un conjunto de leyes, teorías y modelos económicos que analiza y explica la realidad económica, hace predicciones también a futuro y evalúa las causas de los fenómenos económicos. Cuando hablamos de teoría económica, como vimos aquí, estamos hablando de microeconomía y de macroeconomía. Por eso entramos entonces a la teoría económica y comenzamos a hablar sobre lo que significa la microeconomía y también lo que significa la macroeconomía. La microeconomía estudia a los consumidores, productores y distintos tipos de mercado, y la macroeconomía estudia en forma agregada a los distintos componentes y variables del sistema económico. En resumen, vamos a ver más adelante. A ver, acá está. Alfred Marshall, ¿no?, que fue el que descubrió el comportamiento individual de los agentes económicos, dijo: la microeconomía estudia principalmente 1. La teoría del consumidor. 2. La teoría de la empresa, del productor y los mercados, ¿no? Entonces, eso es lo que dijo Alfred Marshall finalmente. Entonces, la microeconomía estudia los consumidores y productores y distintos tipos de mercado. Quiere decir que la microeconomía estudia a las personas, ¿no?, a las familias. Y la macroeconomía, vamos a verlo, según John Keynes, estudia en forma global, es de forma global, estudia el funcionamiento de la economía como un todo, ¿sí? Y estudia los agregados económicos, estudia el funcionamiento de la economía como un todo y estudia los agregados económicos de este todo: el Producto Bruto Interno, la inflación, el empleo, el consumo y el salario. Entonces, mirando desde el punto de vista, la microeconomía estudia a los consumidores, a los productores y distintos tipos de mercado, y la macroeconomía estudia en forma global a las economías. ¿Sí? Listo. Sigamos. Alfred Marshall y lo que dijo John Keynes. Listo. Ahora, aquí tenemos las dos teorías: la teoría microeconómica y la macroeconómica. La teoría microeconómica de Alfred Marshall dice que la microeconomía estudia los agentes económicos de forma individualizada. Ejemplo: ¿por qué la gente compra cada vez más películas en DVD y menos boletos de cine? Evalúa a las personas, ¿no? Estudia a las personas.
y el padre de la macroeconomía, que es John Maynard Keynes, dice que estudia la economía de forma global. Entonces, cuando tú hablas de microeconomía, hablas de individuos, y cuando hablas de macroeconomía, hablas de países, ¿no? Ejemplo, ¿por qué la economía peruana se está desacelerando? Bueno, pero hablemos más de la microeconomía también. La microeconomía tienes a la teoría del consumidor, teoría de la empresa, teoría de la producción y teoría de la distribución. Pero ¿qué cosa te dice, no? Ya sabemos que la microeconomía es individuos, es más por personas, pero ¿qué te dice? El comportamiento del consumidor en el mercado, te dice, ¿no? Comportamiento del consumidor en el mercado, es la teoría del consumidor. Después, los costos en el corto y largo plazo e ingresos de la empresa. Uy, me olvidé de... Un minuto, por favor. Sí, hay un alumno que está intentando entrar, pero no puede, pero bueno, ya ahorita me acaba de mandar su pantallazo, pero lamentablemente si lo llama Erlín, de repente él puede hacer algo, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar. Yo le acabo de responder que lo mire en el aula virtual, porque no hay otra opción ahorita, ¿no? Estamos en clase ya. Bueno, continuando entonces, la microeconomía tiene todas estas teorías. Y la teoría de la empresa ve los costos en el corto y largo plazo e ingresos de la empresa. La teoría de la producción evalúa o estudia las relaciones de producción con una combinación técnica de recursos. Y la teoría de la distribución de ingresos y cómo influye en el consumidor y productores. O sea, en resumen, la microeconomía te mide el comportamiento del consumidor, los costos en el corto y largo plazo de las empresas, las relaciones de la producción y combina cómo va con los recursos, y la teoría de la distribución, cómo es que los ingresos influyen en el consumidor y en los productores. Ahora hablemos de la macroeconomía, ¿no? ¿Quién es el padre de la macroeconomía? A ver, vamos a hacer. El padre de la macroeconomía es Keynes. ¿Quién es el padre de la microeconomía? Marshall, ¿ya? Eso puede venir en el segundo examen, ¿ya? Entonces tenemos a la macroeconomía. La macroeconomía tiene dos teorías, la teoría de los agregados y la teoría general del equilibrio y del crecimiento. La teoría de los agregados básicamente tiene que ver con el Producto Bruto Interno y niveles de esa magnitud. Y la teoría general del equilibrio y del crecimiento ha desarrollado teorías para lograr el crecimiento y el del sistema económico, ¿no? El equilibrio del sistema económico. Para eso tiene subteorías: teoría de la moneda, teoría de las finanzas públicas, teoría de las relaciones industriales y teoría del desarrollo. Muy bien. Bueno, esto es un indicador de así es como se miden las cosas en el Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, la microeconomía estudia cómo las familias y las empresas toman decisiones e interactúan en los mercados, y la macroeconomía estudia cómo los mercados interactúan y analizan los efectos de las políticas económicas. El enfoque microeconómico y macroeconómico, ¿sí? El enfoque microeconómico es: una empresa aumenta sus precios, la producción de una empresa disminuye. El enfoque macroeconómico es inflación, y lo siguiente es recesión económica, ¿no? Pero acá habla en la parte de microempresa, de microeconomía,
habla como empresa y sus precios, y la producción y la empresa. Sin embargo, el enfoque macroeconómico es la inflación, porque la empresa tiene que ver con oferta y demanda y Producto Bruto Interno, y en el tema de la producción en la empresa, recesión económica. Esos son temas globales. Y siguiendo el cuadro inicial que vimos desde el principio, vamos a conversar sobre qué significa la economía normativa. La economía normativa es lo que debería ser. La economía positiva es lo que es y la economía normativa es lo que debería ser, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa economía normativa. Es un instrumento de acción que utiliza todo gobierno para producir la economía, ¿no?, de un país. Ahí está. Es un instrumento de acción que utiliza todo gobierno para conducir la economía de un país en un determinado periodo. Voy a tratarlo de poner acá. Ajá, ahí está. El objetivo es que en el corto plazo, el crecimiento económico, en el mediano y largo plazo, lograr el desarrollo económico, y el objetivo central, el mejoramiento del nivel de vida de la sociedad usando políticas monetarias, políticas fiscales, políticas cambiarias. Esta economía normativa está, obviamente monitoreada con la política económica, y esto a su vez impacta directamente en la población, ¿no? Entonces la normativa, básicamente acá en el país, quien la ejecuta es el Ministerio de Economía, o sea, el Poder Ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, como lo vemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué es la economía normativa? Estudia los efectos de la intervención del gobierno en la economía. Emite juicios de valor, sí, y es lo que debería ser. ¿Ya? Busca solucionar los problemas del país, y es cómo lo hace mediante la política económica, ¿no? Pregunta del examen: ¿quién es el que regula la economía normativa? El Poder Ejecutivo. ¿Mediante cuál institución? El Ministerio de Economía y Finanzas. El crecimiento económico se mide con un indicador que se llama el Producto Bruto Interno. Por lo tanto, es el aumento del Producto Bruto Interno y el aumento del producto por habitante. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Se refiere a la producción de bienes y servicios finales de la economía de un país en un determinado periodo de tiempo y expresado en unidades monetarias. En realidad, claro, como dice, se refiere a la producción de bienes. Es la producción de todos los servicios y bienes, o sea, toda la producción de todo el país, ¿no? Expresado en moneda, ¿no? Eso es el Producto Bruto Interno. Por eso es que el Producto Bruto Interno para este año está tan bajo, ¿no? Habíamos estimado un crecimiento de 5% o 4% para este 2020, el año anterior, pero ahora está en menos 16%. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué será esto? Porque nosotros somos un país minero, ¿ya? Y el Producto Bruto Interno del 100%, el 70% es producido por prácticamente la minería, ¿ya? Y ese queda el 30%, y ese 30% está trabajando a medias, ¿no? Porque no hay empleo, no hay demanda, no hay ingresos por la pandemia. Entonces eso hace que ese Producto Bruto Interno baje, ¿no? Mejor dicho, no se refleja en cifras de ingresos. Por eso es que este año hablan de una inflación. ¿Qué es una política económica? Bueno, estas son fotos de un ministro anterior, el ministro Segura, y este es hasta ahorita está, ¿no? El Velarde, ¿no? Velarde, que es el presidente, director del Banco Central de Reserva. La política económica es la aplicación de las teorías, leyes, modelos en la realidad económica, ¿ya? ¿Y mediante qué? Mediante una política fiscal y mediante una política monetaria. La política fiscal, la del MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas.
donde estudia los ingresos y gastos del Estado, ¿no? Y la política monetaria la da el Banco Central de Reserva del Perú, donde ve la emisión y masa monetaria. Ese es el equilibrio que se mantiene. Bueno, vamos a poner un videito a modo que también demos una pausa. Y después vamos a tener un corte, un break, porque no tenemos hasta las 10 de la noche, ¿no? Vamos a poner el primer video que tiene que ver con la economía positiva y la economía normativa, ¿sí? En esta oportunidad vamos a hacer una distinción entre dos campos de estudio de la economía. Por una parte, tenemos la economía positiva y de otro, a la economía normativa. Comencemos definiendo una a una de qué tratan o qué nos tratan de explicar con relación a la ciencia económica. Bien, la economía positiva o descriptiva, así también se la conoce, debido a que nos ayuda a explicar cómo funciona la economía, pero en relación a lo que ocurre en la realidad. Se basa en el empirismo y nos indica lo que fue, lo que es y lo que será. Por ejemplo, estudia las fuerzas que afectan a la economía y busca predecir las consecuencias de su actividad. Nos ayudaría a buscar la solución a preguntas que nos podrían decir: ¿cómo afecta una subida de los precios? ¿O cómo afecta la subida de los salarios? ¿O qué ocurre si bajan las tasas de interés? Bien, esto por el parte de la economía positiva. Ahora hablemos de la economía normativa. Bien, es diferente a la economía positiva, puesto que utiliza juicios de valor, valores éticos, y también utiliza o se basa en la teoría económica. Nos dice lo que debería ser, por una parte, lo que debe ser, por otra, y también, simplificando la idea de la economía normativa, nos diría cómo debería funcionar la economía. Fijémonos bien de estos dos detalles. La economía positiva nos trata de decir lo que fue, lo que es o lo que será basado en la realidad, mientras que la economía normativa nos indica lo que debería ser, lo que debe ser, pero basándose estructuralmente en las causas, a diferencia de la economía positiva que busca predecir. Bueno, ¿qué tal si pudiéramos preguntarle a la economía positiva o a la economía normativa qué pensaran sobre diversos temas? Tendríamos algo parecido a esto. Veamos unos ejemplos. Primera pregunta: ¿cómo reaccionar ante un exceso en la producción de tomates? Veamos cómo respondería primero la economía normativa. Su respuesta sería algo así como: si la producción de tomates es muy elevada, el excedente debe ser obsequiado a instituciones de beneficencia, como por ejemplo ancianatos, centros de rehabilitación u hospitales. Recordemos que la economía normativa utiliza juicios de valor, valores éticos y teoría económica. Y aquí está reflejado en esta respuesta. Veamos cómo respondería la economía positiva. No respondería con algo aproximado a esto. Si la producción de tomates se eleva mucho en tiempo de cosecha, se produciría una baja en el precio. Por lo tanto, se debe retirar del mercado una parte de esa producción para estabilizar el precio. Recordemos que la economía positiva es descriptiva. Nos ayuda a explicar cómo funciona la economía. Bien, pasemos a hacerles otra pregunta y saquemos conclusiones de la economía positiva y la economía normativa. La pregunta 2 nos formula: ¿qué pasaría si le adicionan impuestos del 20% a los refrescos en polvo? Comencemos ahora con la respuesta de la economía positiva. La respuesta de la economía positiva sería algo así como: al imponer un impuesto a los refrescos en polvo, se obtendrá un excelente recaudo para las finanzas.
Este incremento en el precio incentivará a que las personas que las consumen busquen una mejor opción. Recordemos el inicio. La economía positiva o descriptiva se basa en el empirismo y nos trata de describir lo que ocurre en la realidad. Bueno, pero ¿qué nos diría la economía normativa sobre la pregunta 2? Veamos. La respuesta de la economía normativa sería muy aproximada a lo siguiente. El incremento del 20% en los impuestos subirá sensiblemente el precio. Así, las personas de escasos recursos no podrán saciar su sed con estos productos. Además, la sensación de llenura que causa ingestar este tipo de refrescos en polvo se percibe como una merma en la ingesta de alimentos. Quiero que nos recordemos que la economía normativa utiliza juicios de valor, valores éticos, y nos indica qué debe ser, lo que debería ser, o la forma como se desearía que funcionara la economía. Para concluir, veamos un resumen del pensamiento de la economía positiva y normativa. Resumiendo, la economía positiva o descriptiva nos ayuda a explicar cómo funciona la economía. Nos indica lo que fue, lo que es o lo que será. Mientras que la economía normativa, ya dijimos que es diferente a la economía positiva, utiliza juicios de valor, valores éticos y se basa en la teoría económica. Y nos dice lo que debería ser y lo que debe ser. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo. Ok, entonces estamos claros con el tema de la economía normativa y la economía positiva, ¿no? En la división de la economía aquí hemos visto, y este video nos ha ayudado a aclarar los conceptos, ¿ya? Vamos a tener un corte de 2 minutos para que puedan estirarse, ¿sí? Y continuamos con la segunda parte de la exposición. Vamos a dar un corte de 2 minutos para poder retomar la segunda parte de la exposición del curso de Economía General del 6 de noviembre del 2020. Buenas noches, continuamos con el día de hoy, 6 de noviembre del 2020, el curso de Economía General, la segunda parte de esta clase. Para lo cual vamos a hablar sobre un aporte, un resumen que que ha querido dar antes del examen, porque algo entendí que no habían muchos dado examen y de alguna otra forma quería colaborar para que pudieran ustedes estudiar esta parte, ¿no? Vamos a entonces hacer esta diapositiva, que es un resumen básicamente de esta primera parte del curso. A ver, ¿qué es economía? La parte de etimología dice que la palabra economía procede de 2 palabras griegas. Así lo dijimos al principio, ¿no? Okis, que significa casa o patrimonio, y nomos, que significa norma, administración o ley. La economía es la norma o administración del patrimonio. Pero el concepto hay varios conceptos. Hay un concepto marxista, que es la economía es la ciencia que examina las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Federico Engels es un marxista. Tenemos el otro concepto de Lionel Robbins. La economía es la ciencia que se encarga del estudio y de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar, ¿no? Y donde surge el problema básico de la economía, en la escasez, ¿no es cierto? Esta escasez que no puede atender estas necesidades ilimitadas con recursos limitados. Hay una elección óptima o eficiente y eso causa la satisfacción, ¿no es cierto?
La economía tiene agentes económicos, que son las familias, el Estado y las empresas. La familia, principales unidades consumidoras de bienes y servicios. El Estado, agente regulador de las actividades económicas. Y las empresas, unidades productoras y distribuidoras de bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, acá vemos cómo es que funciona el tema de los agentes económicos. Tenemos a los impuestos, que son pagados al Estado, y estos impuestos supuestamente ayudan a construir carreteras, hospitales, ¿no? Tenemos las pensiones que se devuelven a las familias, y las ayudas y subvenciones que también se dan. Ya, el consumo de bienes y servicios ofrece mano de obra, y el ofrecer bienes y servicios paga sueldos y intereses, etc. Las características de las necesidades son ilimitadas en número, limitadas en capacidad, concurrentes y sustituibles. Limitadas en número porque el número de necesidades es ilimitado. Limitadas en capacidad porque tiene límite para la satisfacción de la necesidad. Concurrentes, las necesidades se pueden presentar juntas. Sustituibles, una misma necesidad puede ser satisfecha de distintas formas. Claro, esto es un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay clases de necesidades por importancia de satisfacción, por procedencia y el carácter social. Por ejemplo, por importancia de satisfacción hay primarias o vitales. De ellas depende la conservación de la vida. Las necesidades primarias, ¿no? Las que no puedes dejar de atender. Las secundarias o de civilización aumentan el bienestar del individuo. Por procedencia y de carácter social, naturales y sociales. Habíamos visto también en una clase que las necesidades primarias se habían extendido, no solamente era casa, vivienda y techo, sino que se había aumentado a salud y educación, ¿no? Eso lo vimos en una clase, ¿no? Las clases de necesidades por procedencia y de carácter social de la sociedad, colectivas, privadas y públicas, ¿no? Las colectivas privadas las sufren los miembros de una colectividad, y las públicas surge la propia sociedad. Toma carácter general, porque es por el bien del público, ¿no? La otra clase de necesidades por el interés que les presta la economía, económicas y no económicas. Se satisfacen con medios escasos, las económicas, y las no económicas, su satisfacción no requiere ninguna actividad económica. Bueno, las necesidades de Maslow, ¿no? La jerarquía, vimos un poco resumiendo esto también. Un científico económico en 1943 formuló su concepto de las jerarquías de las necesidades, que influyen en el comportamiento humano hasta la fecha, ¿no? Se identificaron 5 niveles según Maslow, y cada uno de ellos se activaba solamente cuando la necesidad del nivel inmediato inferior estaba razonablemente satisfecho. Maslow concibió esta jerarquía como un hecho que el hombre era una criatura que demostraba sus necesidades en el transcurso de toda su vida. No se equivocó. Decimos, el ser humano aspira a satisfacer primero las necesidades de las bases, o sea, acá, fisiológicas, que son necesarias para subsistir, y luego ordenadamente las restantes, para cubrir las necesidades de la cúspide de la pirámide, que son las más sofisticadas. Las fisiológicas son, respiración, alimentación, descanso, etcétera, fisiológicas. Después que se atienden estos va a la seguridad, que es seguridad física, de empleo, de recursos morales, familiar, de salud, de propiedad privada, según Maslow, ¿no? De afiliación, amistad, afecto, de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito, y autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicio, aceptación de hechos, resolución de problemas. Esto sería la pirámide de Maslow. Obviamente la pirámide de Maslow no creo que venga, porque en realidad eso va a ser para la segunda fase, la segunda unidad, pero es lo que hablamos, ¿no? En su momento. Para hacer las condiciones para hacer un bien, que exista una necesidad del bien determinado, que el objeto tenga cualidades o el hombre crea que las posee para satisfacer esa necesidad, que las cualidades sean conocidas,
que sea posible disponer del objeto para utilizarlo en la satisfacción de la necesidad. Básicamente, ¿qué es un bien? ¿No? El concepto de un bien. Las clases de bienes son bienes libres, bienes económicos. Los bienes libres no son propiedad de nadie, ilimitados en cantidad, no económicos. Y los bienes económicos son materiales, de consumo, de producción, de un solo uso y de varios usos. Bueno, clase de bienes, que son bienes libres, bienes económicos, y me parece que también hay inmateriales o servicios, ¿no? Ya está. Bienes libres, bienes económicos, los materiales son estos, y los inmateriales serían aquellos cuyo trabajo sea el que se requiere para producirlos no se materialice. Bueno, básicamente, ¿qué es un bien? ¿Qué clases de bienes hay? ¿Qué es el costo de oportunidad? Lo vamos a ver en su momento. No, lo explicamos muy rápidamente. Se entiende que es el sacrificio que se hace por tomar una decisión. O sea, lo que descartas es la decisión, es el costo de oportunidad. Se entiende como el costo al que se incurre tomar una decisión una por otra. Y es el valor o utilidad que se sacrifica por elegir una alternativa A y elegir la B. ¿Ok? En cambios de elección, cantidad, incentivos, moda, publicidad. Conclusiones de esta primera parte. ¿Se ocupa del empleo eficiente de los recursos de la economía? Sí. ¿Estudia el problema económico el cual proviene de las crecientes necesidades humanas y de la escasez? Sí. ¿Analiza las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios materiales en la vida en sociedad humana? Sí. ¿Revisa la conducta humana como una relación de fines a medios de satisfacción que, siendo escasos, pueden aplicarse a varios usos entre los cuales hay que optar? Sí. Todo esto es economía. ¿Ok? Eso es un resumen, un pequeño resumen que hemos hecho respecto a lo que hasta la tercera unidad tuvo, a excepción del costo de oportunidad. Lo demás hemos tenido en clase, ¿no? Así que nada, simplemente vamos a pasar ahora a ampliar lo que hemos estado hablando sobre microeconomía y economía. Listo. Un poco resumiendo esta última parte de la microeconomía. Y bueno, finalmente teniendo un video chico de lo que es microeconomía también y macroeconomía. Finalmente, la definición de microeconomía es una de las dos grandes ramas de la teoría económica, como vimos al principio. Se ocupa de analizar la conducta de las unidades económicas individuales, o sea, personas, empresas, trabajadoras, propietarios de tierras, inversores, consumidores, productores, por unidad, por familias, ¿no? Por individuos. Cualquier individuo o entidad que se relacione de alguna forma con el funcionamiento de la economía de forma individual, no en conjunto, individual, eso es microeconomía, ¿ya? Pero el concepto de la microeconomía, acá está. Al estudiar estas unidades, la microeconomía va a analizar y va a explicar cómo y por qué estas unidades toman esas decisiones. Analiza el comportamiento de estos agentes económicos, familias, ¿no? Que son los individuos, personas, acá está, trabajadores, ¿no es cierto? Y estos agentes económicos que participan en la economía, ¿no? Tienen dos conceptos claves: precio y cantidad. ¿Cómo se relacionan las unidades económicas y forman unidades mayores, mercados, industrias, ¿no? Pero él analiza microeconómicamente hablando, o sea, del individuo. Y obviamente estudia la demanda del consumidor y la oferta del productor. Estudia la demanda del consumidor. ¿Por qué estudia la demanda del consumidor? Porque busca dar explicación a la conducta de los consumidores. Estamos hablando que es individuos, ¿no es cierto? ¿Qué bienes desea comprar? ¿Por qué desea comprar? ¿Qué cantidades desea comprar? ¿Cómo cambian los bienes los precios de los bienes? ¿Cómo afectan a sus decisiones las variaciones de los precios y las rentas? Los beneficios que obtienen las distintas unidades económicas al haber tomado esa decisión de comprar. También estudia la oferta del productor. Busca dar explicación a la conducta de los productores. ¿Qué cantidad total de bienes a producir? Los costos de comercialización, insumos utilizados, maquinarias, equipos,
tecnología, productividad y cantidad de trabajadores y su preparación. Pero bueno, en resumen, la microeconomía estudia la demanda del consumidor y también estudia la oferta del productor, ¿no? Y estudia individuos, personas, empresas por unidad, no en conjunto, ¿ya? Listo. También la microeconomía estudia el mercado, la oferta y la demanda de los individuos. Cómo se interrelacionan estas unidades económicas, las personas, las familias, y forman unidades mayores, finalmente. Al final se reúnen y forman mercados e industrias. Eso es lo que estudia la microeconomía, ¿no? Sin ánimo de asustarnos, aquí está la oferta y la demanda. Son las dos curvas de la oferta y la demanda, ¿sí? Pero no vamos a ahondar en eso. Simplemente estudia el mercado, la oferta y la demanda. Ahora vamos a pasar a la macroeconomía. Profundamente, ya habiendo definido cómo se dividía la economía, habíamos visto que dentro de la teoría económica habían dos divisiones más, que era la microeconomía y la macroeconomía. Ahí tenemos a la macroeconomía, es una de las dos grandes ramas de la teoría económica. La otra era la microeconomía, ¿se acuerdan? La macroeconomía es la disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento y desarrollo agregado de la economía de un país, por ejemplo, ¿no? Agregado hace referencia a la suma de un gran número de acciones económicas individuales, las cuales comportan la vida económica de un país, todo un país, ¿no? Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí, macroeconómicamente hablando, temas como globales, precios, gastos, desempleo, producción, comercio internacional, tipos de cambio, análisis, estudio, PBI, inflación, demanda, todo de forma global, tasas de desempleo. ¿Ok? Muy bien. Producción, Producto Bruto Interno, Producto Bruto Nacional. O sea, a nivel global. Macroeconómicamente hablando, hablas de precios, de inflación, de gastos, de valor agregado, de tasas de desempleo, de comercio internacional. Hablas a nivel macroeconómico, a nivel global, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que dice, una persona decide comprar un par de zapatos de $100 y al mismo tiempo el productor recibe esa cantidad. Si este vende 10 pares, sus ingresos suman $1,000. Si suponemos que existen otras 10 empresas en esta industria que produce zapatos que los vende al mismo precio y en la misma cantidad, tenemos que el valor de la producción y venta de la industria de zapatos será de $10,000. Hasta ahí es microeconomía. Ahora considere la existencia de la industria textil, ¿no? De la industria de los automóviles, la química, las demás industrias, incluyendo la de servicios, la suma total de toda la producción. Y entonces ahí estás hablando de Producto Bruto Interno, ahí estás hablando de macroeconomía. Ok, chicos, hasta aquí llegamos con la microeconomía y la macroeconomía. La tarea 4 va a ser una tarea similar a este ejemplo, donde ustedes me tienen que explicar, de acuerdo a lo que hemos hecho el día de hoy, por qué es que es microeconomía y por qué es que es macroeconomía, con lo que acabamos de explicar en toda esta sesión. Vamos a dar por terminada la grabación del día de hoy sobre microeconomía y macroeconomía y la división de la economía en nuestra sesión de hoy día. Y nos quedamos en interno para tomar lista y acabar de explicar la tarea. Muy buenas noches, terminamos la clase de Economía General siendo el 6 de noviembre del 2020. Muchas gracias, buenas noches.